Ya es el momento de que lo logres. Ya es el momento de que alcances eso que necesitas, porque te lo mereces y te lo mereces ya. Y quiero ayudarte hablándote del poder, solo del poder de una palabra. Soy Rafael Redondo y quiero ayudarte a levantar el vuelo. En otros vídeos, en anteriores vídeos puedes comprobar que muchas veces te hablo de que tienes que tener mucho cuidado, tienes que prestar mucha atención al diálogo que tienes contigo mismo o contigo misma. Aprovecho para decirte que si no estás suscrito a este canal, le des aquí abajo a suscribirte y a la campanita para que pueda avisarte cada vez que lance uno de estos vídeos que están hechos, que están pensados para tu crecimiento, para tu mayor bienestar, para que puedas alcanzar metas y que puedas alcanzar al fin y al cabo la vida que realmente mereces. Como te decía, es muy importante el que prestes atención al diálogo que tienes contigo mismo, contigo misma. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos nos estamos autolimitando. Muchas veces, cuando nosotros perseguimos un sueño, cuando nosotros perseguimos un propósito, una meta, algo que alcanzar, una transformación, lo calificábamos como imposible. Esto es imposible que yo pueda lograrlo. Y en muchos vídeos y con muchos autores y con muchos mentores te dirán que imposible tienes que eliminarlo de tu mente. Que no hay nada imposible, solamente tienes que emplear las acciones necesarias para eliminar esa palabra, para quitar la I y la M y hacer eso imposible, convertirlo en posible. Pero no es suficiente con eliminar la palabra imposible. ¿Y por qué? Porque normalmente cuando eliminamos una palabra, bajamos ese nivel, ¿no? De esa definición que tiene esa palabra y bajamos ese nivel a otra palabra, a lo mejor con un poquito de menos intensidad. ¿Y cuál es la palabra normalmente que empleamos más a la hora de querer un cambio, una transformación, una meta o un propósito? Difícil. Normalmente eliminamos de nuestra mente la palabra imposible, intentamos no decir que no salga de nuestra boca la palabra imposible y la rebajamos un poquito y normalmente decimos esto es muy difícil o esto es difícil o esto es complicado. Difícil es de la palabra que te quiero hablar hoy en este vídeo. Difícil es la palabra que tienes que también eliminar de tu boca y te voy a dar dos razones para que lo logres. La primera de esas razones es que si dices la palabra difícil estás protegiéndote. ¿Y por qué te estás protegiendo? Porque en el momento que tú pones en tu mente la palabra difícil al lado de ese propósito, de esa transformación que necesitas, estás protegiéndote. Estás poniendo como si estuvieras andando por un alambre, estás poniendo ahí abajo un colchón bien gordo que te proteja. Estás poniendo esa palabra para, si te caes, tener esa excusa de que era difícil. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque tú tienes que poner todo el foco en tener esa presión por alcanzar eso que necesitas. Tú tienes que, a la hora de perseguir una meta, a la hora de perseguir un sueño, un propósito, una transformación, tú tienes que tener la presión de conseguirlo. Y si tú pones un colchón abajo, no vas a tener esa presión. Vas a eliminar esa presión y vas a quitar el foco realmente de lo que necesitas. Y ese foco lo va a quitar la palabra difícil. Por eso, elimina también la palabra difícil de tu vocabulario. La segunda cuestión, el segundo motivo por el que debes eliminar la palabra difícil de tu vocabulario, sobre todo cuando lo estás enlazando con un propósito de vida, con una transformación, con una meta, es porque normalmente cuando decimos a nuestra cabeza que eso que queremos, eso que perseguimos es difícil, ni siquiera lo empezamos. Me gustaría leerte por aquí abajo en comentarios a ver si alguna vez has dejado de intentar algo, has dejado de perseguir algo simplemente porque era difícil. La palabra difícil para nuestra cabeza es ya simplemente no lo intento, porque es difícil. Y le estás diciendo a tu cabeza que cualquier excusa te va a servir. Esa excusa de que es difícil, por ejemplo, te va a servir para no lograrlo. Elimina ese colchón de abajo. Ponte presión si realmente necesitas un cambio, si realmente necesitas una transformación. Elimina la palabra difícil de tu boca. Porque de esa manera, si la tienes, si hilas esa palabra a tu propósito, ni siquiera lo vas a empezar. Y si lo empiezas, va a estar en tu cabeza la excusa para abandonar, porque era difícil. Muchas veces no intentamos alcanzar todo eso, no intentamos alcanzar todo lo que tenemos porque son
difíciles resultados. Déjame ponerte un ejemplo. ¿De dónde ha venido a ti que eso es difícil si a lo mejor ni siquiera lo has intentado? Dos personas te pueden decir, una de ellas que es difícil y otra que es fácil, a la hora de perseguir exactamente el mismo resultado. Es cuestión de perspectiva. Es cuestión de ver cómo se afrontan las cosas. El mismo objetivo para dos personas puede ser para una difícil y para la otra sencillo, accesible. Pero ¿por qué nos enfocamos siempre en la parte más negativa? Porque nos queremos proteger, porque no queremos salir de la famosa zona de confort. ¿Por qué? Si alguien la ha logrado, ¿por qué no lo puedes lograr tú? Posiblemente a lo mejor no haya sido tampoco fácil, pero no es difícil, es accesible, es posible. Es cuestión de perspectiva. Entonces, ¿desde qué lado quieres mirar tu sueño? ¿Desde qué lado quieres mirar tu transformación? ¿Desde qué lado quieres mirar tus metas? ¿Desde lo difícil o de lo posible? Siempre elimina la palabra difícil y coge la palabra posible. Porque si es posible, le estás diciendo a tu cabeza que es real, que eso que quieres, eso que persigues es real. Pero si es difícil, pues muchas veces ni siquiera lo vas a intentar. Si no lo intentas, si ni siquiera lo intentas, ¿cómo sabes que es difícil? Si ni siquiera lo has intentado. Si ni siquiera lo has intentado con el alma, no solo empezar por empezar. Si tú persigues una meta, un objetivo, un propósito, y le das con el alma, descubrirás si es difícil o no es difícil. Pero yo te aseguro que a lo mejor puede ser difícil, pero si le das con el alma, esa dificultad se convertirá en probabilidad. Será probable, será posible. Entonces, elimina la palabra difícil de tu vocabulario, inténtalo, cuestiónalo y conviértela en posible. De esa manera, tus sueños, tu propósito, tus metas estarán muchísimo más cerca de ti. Espero haberte ayudado con este vídeo, espero haberte de verdad inspirado con él. Y que si te ha gustado me dejes un comentario por aquí abajo. Me encanta leerte, me encanta realmente saber que has visto este vídeo hasta aquí, hasta el minuto 8, hasta el minuto 9. Son vídeos cortitos porque quiero ayudarte de una manera liviana, de una manera que no te lleve mucho tiempo, de una manera directa, mejor dicho. Entonces déjame un comentario, ¿qué te ha parecido? Suscríbete si no lo has hecho todavía, dale a la campanita para que pueda avisarte cada vez que lance ese vídeo que necesitas, ese vídeo que llega con ese mensaje que necesitas escuchar en ese día. Soy Rafael Redondo, quiero ayudarte a levantar el vuelo y recuerda, convierte la palabra difícil y sustitúyela por posible.